Observatorio 2012 con Ciro Murayama. Tiempo de definiciones. Alejandro Luna Ramos es el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El magistrado Luna Ramos es egresado de la Escuela de Derecho de Chiapas. Posteriormente, realiza estudios de posgrado en el Instituto de Derecho Comparado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hombre de carrera judicial, que inicia en 1968 y comprende los puestos de jefe de la Oficina Judicial H, secretario de Tribunal Unitario, secretario de Tribunal Colegiado, secretario de Estudio y Cuenta, juez de distrito y magistrado de circuito. Ha impartido cátedra en las universidades Iberoamericana, La Salle, Anáhuac del Sur, en el Instituto de Especialización Judicial del Consejo de la Judicatura Federal y actualmente en el posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es socio fundador y primer presidente del Colegio Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación ACE. A partir del 21 de abril del 2005, fue designado por el Senado de la República, a propuesta del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para ocupar el cargo de magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En agosto de 2011, los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo designaron presidente de dicho organismo. Gracias por seguir en Observatorio 2012. Estamos en tiempo de definiciones. Magistrado presidente, es un gusto para nosotros que esté usted en este espacio de la Universidad Nacional dedicado a entender el proceso electoral federal en curso. Para mí es un placer. Te doy mi más afectuoso saludo a ti y a tu auditorio. Pues muchísimas gracias. Magistrado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es una de las instituciones que podríamos decir vino a culminar un proceso de transformación de las leyes y de las instituciones para dotar a México de un auténtico sistema de partidos con las garantías jurídicas a los actores y a los ciudadanos de que los procesos electorales transcurrirían conforme a derecho. Apenas en 1988 la elección presidencial la calificaban los propios partidos que contendían en la elección. Ahora tenemos al tribunal. Quisiera que nos comentara en primerísimo lugar la importancia, la trascendencia de que sea un tribunal adscrito al Poder Judicial de la Federación quien tenga la última palabra en las elecciones y quien califique la elección presidencial. Como tú señalaste desde un principio, Ciro, esto ha sido una transformación paulatina que se ha dado y atento a la necesidad de tener un panorama realmente jurídico y legal que calificara las elecciones y calificara los actos tanto de autoridades electorales como del comportamiento de los justiciables, que en este caso serían los partidos políticos y desde luego los candidatos a cada uno de los puestos públicos de elección popular. Como tú señalaste en un principio, esto lo calificaban con anterioridad los propios actores. Cuando se pensó en un sistema jurídico, se pensó que la única forma que existía era realmente el juicio de amparo, porque era la única institución que teníamos valedera para desatar determinado tipo de conflictos. Sin embargo, nos percatamos que el juicio de amparo no era lo suficientemente útil para este tipo de circunstancias, dado a la naturaleza de las circunstancias que el juicio de amparo protege o tutela, que es precisamente las garantías individuales frente a un ente público. Entonces, y aquí las situaciones variaban totalmente. Aquí no siempre nos vamos a encontrar frente a un acto de autoridad, sino muchas veces nos vamos a encontrar ante dos fuerzas, digamos, políticas
que se enfrentan una con otra y ya no tienen ninguna de las dos el carácter de autoridad, sino simplemente se convierten en justiciables que acuden en solicitud de que un organismo judicial determine a quién corresponde realmente el derecho o si ambas y si cumplieron con las normas jurídicas establecidas para la elección a que están haciendo, que fueron objeto de la misma. Y también tenemos que también hay particulares que se van a enfrentar no a una autoridad real como la que se establecía previa en aquellos entonces en el juicio de amparo. Aquí vamos a tener unas autoridades, digamos, que son instituciones de orden público, como son los partidos, pero que tienen un organigrama especial y que estos organigramas especiales de dirección pueden en algún momento vulnerar los derechos de sus propios afiliados y los afiliados no tenían un medio real para poder acudir a pedir justicia. Entonces, toda esta gama de circunstancias que rodearon esta situación nos forzó a una necesidad de crear un organismo que tuviese otra estructura, además de que la estructura del amparo no era la conveniente para atender problemas de carácter electoral. Desde la época de Vallarta, si recordamos, la situación política era un tabú que no podía sobrepasar al juicio de amparo. Tuvimos una época en que el conflicto Iglesias-Vallarta, que es tan sonado y que desde luego triunfó la situación del pensamiento de Vallarta, que desde un principio, inclusive cuando él llegó a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aceptó el cargo previa condición de que la Constitución se reformara, de que el presidente de la Corte no podía sustituir al presidente de la República en caso de fallecimiento o ausencia. Y esto lo decía precisamente porque él pretendía, o se pretendía en la estructura del juicio de amparo, que los jueces debían de apartarse de la vida política del país, que debían ser autónomos en otra índole. Y ahora tenemos un tribunal especializado precisamente en la materia electoral, y esto nos ha dado lugar, es decir, que sean los jueces, ustedes los magistrados, en un sistema que viene desde los tribunales de las entidades federativas, pero finalmente es la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien tiene la última palabra en las disputas, en los litigios políticos entre partidos o al interior de los propios partidos, al término de judicialización de la política. Es un término que puede despertar distintas reacciones. Por ejemplo, la idea de que se está llevando la política efectivamente excesivamente a juicios, pero también nos puede dar la idea de que hay un árbitro imparcial que al final se conoce que su veredicto será respetado. ¿Cómo debemos leer, entender esta noción de judicialización de la política en México? Yo creo que la judicialización de la política no es tal desde el aspecto en que se critica, sino, más bien dicho, es un medio para dar seguridad jurídica a los actores políticos. Precisamente por eso yo pienso que el Poder Judicial de la Federación es el órgano que debe de encargarse de esto, aunque de un área sí, porque totalmente si no fueran los jueces, distinta. ¿quiénes? Sí, efectivamente. Y además, ¿quién le daría la seguridad jurídica a los actos de la política si estuviésemos en la situación que estábamos previamente a esta organización, en la que eran los propios políticos quienes definían quién era el titular o el verdadero ganador de una elección? Yo creo que ahora un órgano altamente especializado y que se determina precisamente, que está especializado en regular las situaciones electorales y las diferentes facetas que se dan en lo mismo, es el único órgano que puede determinar realmente a cuál de los justiciables corresponde el derecho, además de otorgar ese derecho en tiempo y forma, porque volvemos a la equiparación
con el juicio de amparo. No, por eso Los se tiempos- necesitaban, aquí sí los es muy tiempos- importante la justicia expedita. Los tiempos allá no son tan importantes. Imagínese que en un juicio de amparo muy rápido, que termine dentro de un año, año y medio. No, pues ya pasó el tiempo ya pasó en el que había que tiempo tomar posesión el presidente restituir y municipal y todo. hasta convocarse a la nueva elección, ¿no? Y digamos, la restitución que se puede dar en un juicio electoral y en un medio de juicio electoral, y la restitución que se puede dar en un juicio de amparo. Los factores que se dan en uno y en otro son totalmente diferentes. Digamos, los tiempos sobre todo son esenciales en la materia electoral. No podemos dejar a los juicios sin materia. Así es. Entonces, Magistrado presidente, le pido vayamos a un corte y volvamos a hablar de la materia de trabajo del tribunal a la luz de los cambios legales constitucionales de los últimos años. Con mucho Estamos en Observatorio 2012, en la sección Tiempo de Definiciones, con el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Alejandro Luna Ramos. Les pedimos que nos acompañen a la vuelta del corte. Gracias por continuar con nosotros en esta conversación con el magistrado presidente del Tribunal Electoral, el magistrado Alejandro Luna Ramos. Magistrado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya siendo propiamente el órgano que tiene la última palabra en materia electoral y el responsable de la calificación de las elecciones, ha calificado la elección del año 2000, la presidencial, refiriéndome a las presidenciales, la de 2006, ahora la de 2012. En este trayecto, si bien la misión fundamental del tribunal se puede resumir en la idea de dar certeza jurídica a todos los actos que ocurren en una elección, si bien, digo, esta misión básica sigue siendo la primordial y no ha cambiado, sí hemos tenido algunas modificaciones importantes en la Constitución y en las leyes electorales, en este caso federal. ¿Qué ha implicado para el trabajo del tribunal, para su relación incluso con el IFE, la reforma constitucional de 2007? Pues la reforma constitucional del 2007, como tú muy presente lo has de tener, obedeció a algunos conflictos que se dieron en la elección de 2006 y en el que se percató tanto los legisladores como nosotros que actuamos como jueces, que habían ciertas limitaciones en la ley que no podíamos llevar a efecto por limitaciones que la misma nos imponía. Esto dio lugar a una serie de reformas y a propuestas tanto de los partidos políticos como de todos los actores de la política, inclusive comentaristas, catedráticos, etcétera, y que redundaron en muchas cuestiones benéficas. No se abarcaron todas las necesarias. Digamos, siempre la imaginación es mayor que la posibilidad de las reformas en sí mismas, pero podemos decir que tuvimos muy grandes adelantos. Por ejemplo, la posibilidad de poder abrir todas las casillas en una elección, en un recuento de votos, cuando el margen de la elección es bastante reducido. Digamos, tenemos la permanencia de las salas regionales en el ejercicio de su función. Antes cinco salas regionales conforman la estructura del tribunal, que únicamente se reunían en época de elecciones y cuando había elecciones en su circuito. Entonces, digo, esto atrasaba mucho las labores, se perdía mucho el factor humano que se había capacitado para estos efectos, y ahora hemos visto que, dada la permanencia de las salas, el número de inconformidades, el número de asuntos se ha incrementado enormemente, tanto en la sala superior como en las salas regionales, lo que deja hacer notar que era necesaria esta permanencia de las salas regionales. Se ha incrementado mucho el trabajo
y hay que reconocerlo, quizá la reforma electoral constitucional de 2007 es la primera que nace en medio de un conjunto de críticas, de detractores de la propia reforma. En la larga cadena de reformas electorales constitucionales que se vivieron en México desde fines de los 70, no habíamos tenido ese escenario. ¿Cuál es su lectura de la ley? ¿Es una ley viable que permite tener elecciones confiables? Yo creo que sí. Desde luego, no hay ninguna ley que sea perfecta. Eso debemos de tenerlo en cuenta. Pero sí es una ley que nos da las herramientas necesarias para dar certeza a una elección y para darle la legalidad que necesita una elección. Y ante todo, cuidando la equidad entre las partes contendientes y darle confianza a quien va a ejercer su voto y a quien va a ser votado. Hemos tenido circunstancias muy especiales que nos demuestran que la justicia electoral ha tenido no un crecimiento, digamos, de carácter obligatorio, sino un carácter espontáneo. Digamos, antes los actores políticos se conformaban con cualquier situación que determinaran los partidos políticos o las autoridades electorales. Ahora ¿Qué se está pasando en esta materia? Porque en efecto, los partidos tienen muy claros sus derechos, no se dejan, ya no hay partidos débiles, ya no hay partidos resignados a algún atropello, pero sin embargo también estamos viendo un crecimiento de las impugnaciones a los resultados electorales, una cultura de no aceptar la derrota, de denunciar cualquier cantidad de cosas, desde intervención del narco hasta lo que nos imaginemos. Me refiero a los actores políticos. ¿Qué está pasando en términos de la cultura democrática de los actores políticos que siempre llevan hasta la última instancia cualquier litigio, por pequeño que sea? Yo creo que es parte de la cultura política que se está generando y creo que todos los países han transcurrido por esta etapa. Definitivamente, antes, como tú señalabas, los partidos políticos eran tranquilos. Un partido pequeño no se atrevía a pelear con un partido de gran capacidad económica y numérica. En cambio, actualmente no. Digamos, ellos entienden que la fuerza del derecho es una fuerza que los puede apoyar y que puede determinar cuándo realmente una justa electoral no fue lo suficientemente equitativa, o que hubo errores en el recuento, o que hubo errores de otra índole, o que hubo intervenciones ilegales en el ejercicio del voto, en el ejercicio de la propaganda, etcétera. Pueden haber 1000 situaciones que están establecidas en la ley que pueden dar un resultado totalmente adverso al ganador. Se ha visto recientemente que han habido elecciones que se han anulado, sobre todo en las cuestiones municipales. Así es, de tal manera que tendremos este escenario, ¿usted cree, en el año, a lo largo de este año, donde además hay 15 elecciones en las entidades federales que concurrirán con la elección federal, de tal manera que tendremos ustedes supongo una sobrecarga de trabajo y en el escenario nacional un gran, digamos, litigio político, jurídico? Yo estimo que sí. Pero esto va a ser una transformación normal. Digamos, la gente va a entender cuándo tiene derecho a hacerlo y cuándo no. La práctica mundial nos ha llevado a esta convicción. Definitivamente, en un principio, como todo mundo, se va primero la desconfianza de no hacerlo. No, si de todas maneras el partido grande va a ganar, o quien está en el poder tiene todas su lectura sería positiva. Yo creo que sí. El resultado de un proceso de elecciones auténticas, competidas. Ahora, por otro lado, a diferencia de lo que pasó en el año 2000, donde tuvimos un tribunal, digamos, con decisiones muy puntuales en las que parecía que se pronunciaba solo sobre los grandes asuntos, ahora una gran cantidad de temas pasan
por la mesa del Consejo General del IFE y llegan hasta la sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hay como mucha presencia del árbitro permanentemente durante el juego. No sé si se puede aplicar aquella máxima deportiva de que el mejor árbitro es el que no se ve. ¿Usted qué opinión tiene de este notable protagonismo ya de los jueces electorales a lo largo de todo el proceso? Yo creo que el protagonismo que deben tener los jueces es de resolver los juicios, de emitir las sentencias en tiempo y forma y hacerlo legalmente, darle la razón a quien lo tiene y exclusivamente. Digamos, yo siempre he pretendido que los jueces hablan por sus sentencias. Un juez que hace política no es un buen juez. Los que hacen política deben ser los actores políticos. El tribunal debe concretarse a resolver los asuntos que ante él se le presenten. Ahora, el hecho de que usted señala de que actualmente hasta el más pequeño incidente quieren que lo resuelva el tribunal, como dije, es parte de la inercia de que ahora todo mundo piensa que sus derechos vulnerados pueden ser objeto de un análisis jurídico, lo cual es muy bueno. Yo creo que antes no existía esta cultura. Si alguien veía vulnerados sus derechos, si llegaban al Instituto Federal Electoral y decían, no, tú tienes un auto de formal prisión, no tienes derecho a que yo te expida tu credencial de elector. Ahora saben que hay un tribunal que si el delito que cometieron no amerita prisión y que pueden estar en libertad bajo caución y es un delito de una gravedad que les permite esa libertad bajo caución, se le ordena al instituto que le dé la credencial, porque no pierde sus derechos. Dada, digamos, esta enorme cantidad, este volumen de asuntos que llegan al tribunal, es muy importante la congruencia, la jurisprudencia del propio tribunal para saber cómo se resolverá los asuntos, ¿no? Pero si me permite, volvamos a nuestra conversación, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos con el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Alejandro Luna Ramos. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Observatorio 2012 conversando con el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, institución a la que, por cierto, agradecemos una donación de 10 series de libros de sus publicaciones que le obsequiaremos a usted si nos manda un correo electrónico a la dirección de nuestro programa. Las primeras 10 personas pues tendrán esta colección que hicieron el favor de regalarnos. Magistrado Luna Ramos, estamos ya a unos meses de la celebración de la elección federal y de las 15 elecciones estatales que concurren el domingo 1 de julio. La misión del tribunal es irradiar, generar certeza. ¿Cuál les diría usted que son las sentencias clave que en los últimos tiempos vienen hablando de las señales que los jueces están transmitiendo a los actores políticos y a la ciudadanía de cara al desarrollo adecuado con apego a la legalidad de este proceso? Pues mire, son muchísimas. Yo creo que todas y cada una de las sentencias que dicta el tribunal son para mí de una entidad de gran importancia y de gran trascendencia, como dice el magistrado Pedro Penagos, porque efectivamente en cada una de ellas estamos defendiendo el derecho de un justiciable. Y el justiciable, desde luego, nos ha demostrado su confianza con esa cantidad de juicios de inconformidad que tenemos. Yo creo que si la ciudadanía no tuviese confianza en el Tribunal Electoral, no acudiría. Creo que inclusive ese cúmulo de recursos de que hablábamos en el corte anterior, se deben precisamente a que el tribunal, de una o de otra manera, ha generado una confianza en los justiciables de que saben que el único medio para que su derecho
se respete y sea debidamente tutelado en la legalidad, es por medio de una sentencia del Tribunal Electoral. Tan es así también que los actores políticos y las autoridades electorales hasta este momento no han dejado de cumplir una sola de nuestras resoluciones. Eso es cierto. Ahora bien, dado que ustedes son el tribunal de última instancia, ¿cómo opera el trabajo? ¿Cuál es el razonamiento de los jueces en casos, vamos a decir, de inequidad en la contienda electoral que llevan a la decisión, por ejemplo, de la nulidad de una elección? Digamos, únicamente tenemos una facultad actualmente en la ley, que son las causales de nulidad que están estrictamente determinadas en la ley. Acuérdese de usted que antes había aquella famosa nulidad abstracta, que era la que no estaba establecida en la norma, sino que se definía por una serie de posibles actos de ilegalidad cometidos en la secuela de todo el proceso electoral, lo que venía a dar la posibilidad al tribunal de poder emitir una sentencia de anulación de la elección, una nulidad abstracta que nació a base de golpes de jurisprudencia de la propia Sala Superior. En el caso de la elección federal están muy claras las causales de nulidad de una elección, no hay posibilidad de nulidad abstracta. No hay posibilidad de nulidad abstracta, hay un principio constitucional que dice la nulidad de elección únicamente puede decretarse por las nulidades que están determinadas en la propia legislación. Así es, lo cual también acota, digamos, la discrecionalidad de los jueces en turno. Y además da seguridad jurídica a los justiciables, porque no hay una cuestión de interpretación, digamos, a situaciones abstractas, como decía la propia denominación. Entonces, lo que deben de acreditar los justiciables es que se sitúa la actitud de la elección que se pretende anular dentro de los parámetros de la norma que establece la nulidad. Bueno, entonces, si me permite, le agradezco mucho este repaso pedagógico, porque en efecto irradia certeza. No hay posibilidad de que la elección federal de 2012 sea anulada por una causal abstracta, sino solo por aquellas expresamente señaladas en la ley. No quiero dejar de tocar, no quiero eludir un tema que está hoy en la prensa nacional, y es esta acusación de que desde el tribunal se prohibieron los debates políticos. Yo creo que parten de una premisa falsa. Definitivamente el tribunal jamás se ha pronunciado respecto a prohibir o a permitir ni una cosa ni otra, porque no ha sido materia de la litis de las inconformidades que se nos han presentado. Digamos, en su momento, cuando se nos presente una en la que la litis sea necesariamente determinar esa circunstancia, lo haremos y desde luego, digamos, sin comprometer el criterio de nadie más que el propio. Yo siempre me he proclamado la libertad de expresión, aunque dicen que es una de esas garantías que da escalofrío, pero sin embargo yo siempre la he procurado y la he difundido en mis intervenciones en el pleno del tribunal, señalando que soy partidario de la libertad de expresión. Sí, porque estamos ante prácticamente una bola de nieve que quizás surgió de un teléfono descompuesto al interior de algunos medios de comunicación privados o actores políticos, que en efecto eso han dicho, cuando además la ley lo que prohíbe es que se compre publicidad en radio y televisión. Eso es muy claro, pero no que la gente debata. Además, en el asunto particular que le han dado una trascendencia enorme, definitivamente nunca se planteó la legalidad o ilegalidad del debate en sí. Se denunció una simulación de un programa que se le denominó debate. Y es más, se anunció como un debate
que se debía de hacer por internet. Y resulta que fue al revés. Se hizo en televisión y se publicó también se transmitió por internet, pero fue un programa exclusivamente televisivo, lo que es totalmente diferente a lo que se había programado, que era un debate por internet. Así es. Fue un caso que ocurrió en Nayarit en una precampaña el año pasado, ¿verdad? Y de ahí tomaron precandidatos el ejemplo del PRD, pero son totalmente cuestiones. Fue una simulación. Magistrado, nos quedan un par de minutos. Usted, dentro de unos meses, estará entregando al próximo presidente o a la próxima presidenta de México su constancia de mayoría, su declaración constitucional como nuevo presidente o presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. ¿Cómo se prepara el Tribunal Electoral para ese momento? Bueno, tenemos un sinnúmero de situaciones de preparación. Primero, digamos, el tribunal se está preparando desde su ámbito interno en varias áreas. Primero, la capacitación, tanto interna como externa. Nos estamos preparando internamente, tenemos cursos en los que hemos preparado a nuestro personal, con independencia de que tenemos un personal altamente calificado, seguimos preparándonos para este efecto, y no solo para el efecto de la elección en sí, sino también estamos preparando gente que puede preparar a agentes externos al poder, a la sala, como son institutos estatales, tribunales estatales, partidos políticos, porque yo creo que el preparar a estas instituciones nos da lugar a poder dar una mejor justicia a la nación. Si son mejores los agravios, serán mejores nuestras sentencias. A mí odio mucho decir que los agravios son inoperantes porque no combaten una resolución y que tengamos que definirlo por suplencia de agravios cuando procede, pero cuando no procede nos tenemos que quedar simplemente en agravios inoperantes. Imagínense si ese agravio tienen la responsabilidad de fundamentar también adecuadamente sus denuncias. Pero también los estamos preparando y estamos dando cursos a todos los actores políticos, a los partidos políticos y a los ciudadanos en general que deseen ingresar a nuestro curso. Nuestros cursos están totalmente abiertos. Muy bien, magistrado, usted es el único integrante de la primera sala del Tribunal Electoral que ya tuvo la experiencia de calificar una elección. Usted estaba en 2006 porque fue designado en 2005. Sus compañeros llegaron después. Esperamos que su experiencia, que la experiencia del tribunal, pues nutran una calificación de la elección como todos la esperamos, apegada a derecho y dando certeza y credibilidad a las elecciones. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Igualmente. Gracias a ustedes por estar en una emisión más de Observatorio 2012, el programa del canal cultural de los universitarios para entender el proceso electoral. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y como siempre ha sido un gusto. Pues muchas gracias.